Muy buenas a todos, en este vídeo te voy a contar si en caso de que recurras tu no apto contra el reconocimiento médico de la Policía Nacional o contra la entrevista de la Policía Nacional, quedas fichado. Y la respuesta rápida es no, no quedas fichado, ¿vale? Ya te puedes ir de este vídeo si quieres. En cualquier caso, si quieres conocer las razones por las que no quedarías fichado y si te interesa seguirte presentando o no a la oposición de policía una vez que metas el recurso, quédate en este vídeo. Veréis, os voy a contar una historia. No os voy a negar que hace años esto sí que realmente era así, sí que quedabas fichado, teóricamente, ya que había muy poca gente que interpusiera recursos por este tipo de cosas, sea entrevista o sea médico. Entonces no os voy a negar que de aquellas, al ser una rara avis aquellos que podían recurrir a estos temas, pues a la institución no sentara bien y en ciertas cosas podía notarse este tema que estamos hablando de que quedaría fichado para la institución. En cualquier caso, esto a lo largo de los años ha cambiado muchísimo y no os voy a decir que se ha convertido en el deporte nacional presentar este tipo de recursos, pero lo cierto es que sí se ha normalizado mucho, tanto para los particulares que lo hacen, es decir, los opositores que recurren, como en la propia institución que dedica numerosos recursos y departamentos para este tipo de recursos jurídicos, con lo cual ellos tienen claro que esto ya es una bola que no tiene parón, con lo cual desde dentro también se ha normalizado y por eso, como te digo, en ningún caso quedarías fichado, puesto que no dejas de ser para ellos un número más en ese departamento de los que recurren, con lo cual ni van a tomar represalias, ni se te va a mirar mal, ni vas a tener ningún tipo de consecuencias a mayores que cualquier opositor que no hubiera recurrido este asunto. Siguiendo con el hilo argumental, no es que no vayas a quedar fichado y que vayas a tener algún tipo de represalia, es que directamente vas a salir beneficiado. Especialmente aquellos que os queráis seguir presentando al año siguiente, después de poner el recurso, si es contra la entrevista, lo que vais a obtener son más que nada beneficios. Y os explico por qué. Normalmente, cuando llegas al año siguiente a la entrevista, el tribunal calificador va a tener esa información, va a saber que tú has recurrido la entrevista del año anterior o la que sea, y de hecho os lo va a preguntar. Ya os anticipo que no mintáis, no merece la pena. Cuando os lo preguntan es evidente que lo saben. Así que si mentís, la podéis cagar y ahí sí que podéis obteneros otro no apto. Pero en caso contrario, que digáis la verdad y que hagáis una entrevista más o menos normal, lo que va a pasar es que el 90% de las veces ese opositor ese año va a resultar apto en la entrevista, precisamente porque tiene un recurso puesto del año pasado. Y uno dirá, pero ¿y cómo puede ser eso? Pues muy fácil. Si uno lo piensa y se pone en el lugar de la institución policial, lo normal es que le interese meter a ese tío, salvo que tenga una tara mental o que líe una en la entrevista de magnitudes incomprensibles. Y os explico por qué. Al final es una persona que tiene metido un recurso y saben que si esa persona gana el recurso, le van a tener que indemnizar, le van a tener que pagar mucho dinero y aparte del dinero también reconocer antigüedad, lo cual implica también más dinero en trienios, etc. Por ello, como digo, mi experiencia es que el 90% de los opositores que recurren con nuestro despacho la entrevista y se siguen presentando, al año siguiente que llegan, su resultado va a ser de apto. Es verdad que hay excepciones, yo personalmente tengo solo una excepción de todos los que llevo, pero fue un caso muy peculiar que obviamente no voy a comentar aquí los pormenores en públicos por la intimidad de ese opositor, pero como os digo, es algo excepcional. Lo normal es lo otro. Y en el caso de los que le dan el no apto en el reconocimiento médico y se quieren volver a presentar, pues aquí tenemos un poco más de todo. Es un tema un poquito más delicado que el de la entrevista, pero en cualquier caso también hay muchos casos que se presentan al año siguiente y superan la prueba, porque muchas veces era porque le habían hecho mal las pruebas en el año en que lo han excluido, por hacérselas rápido, por haber en ese momento unas condiciones que no eran las adecuadas haciendo la prueba, porque dieron con un médico mucho más estricto. Es decir, hay infinidad de situaciones que realmente el opositor se presenta al año siguiente y consigue su acto a pesar de tener el recurso puesto. En cualquier caso, yo en el tema médico sí que soy más escéptico y salvo algún caso puntual que lo vea claro, ya no recomiendo tanto lo de seguirse presentando y recomiendo más bien esperar a
la sentencia judicial que nos declare apto en ese aspecto en el que nos habían declarado no aptos en el médico. Como digo, pero esta es mi opinión. Tú puedes hacer lo que quieras. Y lo que es fichado como tal, repito, no quedas. Otra cosa es que si conocen que tienes un recurso puesto contra ese tema del médico, puede que al año siguiente, si lo tienen en cuenta, te revisen un poquito más exhaustivamente esa parte. No sucede siempre, como digo, pero sí he detectado algunos casos en que ha pasado. Así que nada, en resumen, no tengas miedo a quedar fichado porque esto no va a suceder en ningún caso, y en cuanto a presentarte o no al año siguiente, vengas de médico o vengas de entrevista, ya es una decisión personal tuya. Yo ahí no me voy a meter. Te he dado la información que tengo, te he dado la información basada en mi experiencia, y ya lo que tú quieras hacer dependerá de una decisión pura y estrictamente personal. Así que nada, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a un like, suscribiros, que no os cuesta un duro, y me ayudáis a seguir creando contenido de este estilo. Y por supuesto, si necesitas algún tipo de ayuda en tu oposición porque te han dado el no apto en médico en la entrevista, escríbeme.